Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Me llamo Roberto Mendoza, tengo 62 años, y durante 40 de ellos junté desechos en las calles de esta ciudad, para darle a mi familia todo lo que yo nunca tuve. Trabajé bajo el sol abrasador, bajo la lluvia helada, con las manos destrozadas y la espalda doblada. Y lo hice con orgullo. Porque cada lata, cada botella, cada pedazo de cartón que recogía, era un paso más hacia el futuro de mis hijos. Pero hace 3 semanas, mi hijo mayor Carlos, el ingeniero, el que estudió en la universidad, gracias a mi sudor, me miró a los ojos y dijo algo que me partió el alma en 1000 pedazos. Me llamó pepenador mugroso, delante de su esposa, delante de sus hijos, delante de toda la familia reunida en su casa nueva, esa casa que yo ayudé a pagar con cada peso que gané, separando la basura de otros. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Estaba ahí parado en su sala elegante con mis zapatos viejos sobre su alfombra blanca cuando escuché esas palabras. Su esposa Patricia había estado quejándose todo el día, que si olía raro, que si mis manos estaban sucias, que si no debía tocar los muebles nuevos. Yo no dije nada. Nunca he sido de muchas palabras, pero mi hijo, mi Carlos, en lugar de defenderme, se volteó hacia mí con una mirada que nunca había visto antes, una mirada de vergüenza, y dijo esas palabras que ahora repito cada noche antes de dormir tratando de entender cómo llegamos hasta aquí. Pepenador mugroso. Me quedé paralizado. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. Miré a mi otro hijo Fernando, pero él bajó la vista. Miré a mi hija Elena y ella se mordió el labio incómoda, pero tampoco dijo nada. Solo Patricia sonreía satisfecha, como si hubiera ganado una batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. No grité. No lloré. No dije una sola palabra. Solo me di la vuelta y salí de esa casa. Caminé bajo la lluvia durante horas sin rumbo, sin pensar, solo sintiendo cómo esas 2 palabras me quemaban por dentro como ácido. Pero lo que mi hijo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que ese pepenador mugroso había estado guardando un secreto durante los últimos 15 años. Un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. Porque mientras ellos me veían juntando basura en las calles, yo estaba construyendo un imperio. Un imperio hecho de desechos. Un imperio que ahora vale más de lo que ellos podrían imaginar en sus sueños más ambiciosos. Y en ese momento, caminando bajo la lluvia con el corazón roto y la dignidad pisoteada, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me llamo Roberto Mendoza. Tengo 62 años, soy pepenador. Y esta es mi historia. Una historia que comienza hace 40 años cuando llegué a esta ciudad con 20 pesos en el bolsillo y un sueño imposible en el corazón. Una historia de dolor, de sacrificio, de humillación, pero también una historia de justicia, porque la vida tiene una manera curiosa de poner a cada quien en su lugar, y a veces el último será el primero. Me llamo Roberto Mendoza. Tengo 62 años, y durante 40 años creí que había construido una familia perfecta. Pero me equivoqué. Construí algo mucho más valioso que eso. Construí mi dignidad. Y nadie, absolutamente nadie, me la iba a quitar. Nací en un pueblo tan pequeño que ni siquiera tiene nombre en los mapas. Un pueblo donde la tierra es seca y las oportunidades no existen. Mi padre murió cuando yo tenía 8 años, aplastado bajo un árbol que estaba cortando para vender la madera. Mi madre me crió sola, lavando ropa ajena, cosiendo hasta que sus ojos ya no podían ver en la oscuridad de las noches sin electricidad. Ella murió cuando yo tenía 19 años. Cáncer. O al menos eso dijeron. Yo creo que murió de cansancio, de tristeza, de tanto dar sin recibir nada a cambio. En su lecho de muerte me agarró la mano con una fuerza que no sabía que le quedaba, y me dijo 3 palabras que nunca he olvidado. Sé diferente, hijo. Y traté. Dios sabe que traté. Llegué a la ciudad con 20 pesos, una mochila vieja y el sueño de ser alguien. Toqué puertas. Busqué trabajo. Dormí en las calles. Comí de la basura. Y fue ahí rebuscando entre los desechos de otros para llevarme algo a la boca cuando vi mi oportunidad. La gente tiraba tesoros. Latas de aluminio.
Botellas de plástico, papel, cartón, metales. Cada día miles y miles de pesos terminaban en la basura. Y yo, con mis manos callosas y mi espalda fuerte, podía convertir esa basura en dinero. Así que me convertí en pepenador, en recolector de basura, en el hombre invisible que la gente evita mirar cuando pasa a su lado en la calle. Conocí a María en un centro de acopio. Ella también era pepenadora. Tenía los ojos más tristes que había visto en mi vida, pero cuando sonreía todo el mundo se iluminaba. Nos casamos 6 meses después. No tuvimos una boda elegante. No hubo vestido blanco ni pastel de 3 pisos. Solo fuimos al registro civil un martes por la tarde y nos prometimos amor eterno frente a un funcionario aburrido. Y cumplimos esa promesa. Durante 30 años fuimos felices. Pobres cansados con las manos siempre sucias y la ropa siempre vieja, pero felices. Tuvimos 3 hijos. Carlos, nuestro primogénito, el inteligente. Fernando, el del medio, el soñador. Y Elena, nuestra pequeña, la artista. Los criamos en un cuarto de azotea. Un solo cuarto donde dormíamos todos, donde cocinábamos, donde vivíamos. Pero ese cuarto siempre estuvo lleno de amor. María cocinaba con lo poco que teníamos y hacía milagros. Yo llegaba cada noche agotado oliendo a basura, y mis hijos corrían a abrazarme como si fuera un héroe que regresaba de la guerra. Y para ellos lo era. Les conté historias. Les enseñé que el trabajo honesto, cualquier trabajo honesto, es digno. Les dije que no importa lo que hagas en la vida, sino cómo lo hagas. Que puedes ser pepenador o presidente, pero si lo haces con honestidad y orgullo, eres alguien valioso. María murió hace 5 años. Un infarto fulminante mientras preparaba el desayuno. Cayó al suelo y cuando la encontré todavía tenía la cuchara en la mano. Los doctores dijeron que fue rápido, que no sufrió. Pero yo sufrí. Dios mío, cómo sufrí. Perdí a mi compañera, a mi mejor amiga, a la única persona que me veía más allá del polvo y la mugre. María nunca se avergonzó de mí. Nunca me hizo sentir menos. Cuando la gente nos miraba con desprecio en la calle, ella levantaba la barbilla y apretaba mi mano más fuerte. Después de su muerte, algo dentro de mí se rompió. Pero también algo se fortaleció, porque me di cuenta de que tenía que seguir adelante. Por ella, por sus sueños, por todo lo que habíamos construido juntos. Para entonces Carlos ya era ingeniero. Trabajaba en una empresa grande, ganaba bien, se había casado con Patricia, una mujer de familia acomodada que nunca me miró con buenos ojos. Fernando era contador en una oficina del gobierno. Elena había estudiado diseño gráfico y trabajaba desde casa. Todos habían salido adelante. Todos tenían carreras, todos vivían en casas decentes. Y yo me sentía orgulloso. Tan orgulloso que a veces me dolía el pecho de tanto orgullo. Nunca les pedí nada, nunca les reclamé. Seguí trabajando recogiendo basura porque era lo que sabía hacer. Y porque en el fondo me gustaba. Me gustaba la libertad de las calles. Me gustaba ver el amanecer cada mañana. Me gustaba conocer a la gente, escuchar sus historias. Pero sobre todo me gustaba lo que estaba construyendo en secreto. Porque hace 15 años, cuando María todavía vivía, tuve una idea. Una idea loca que ella apoyó desde el primer momento, aunque todos nos dijeron que era imposible. ¿Qué tal si en lugar de solo recolectar basura la procesaba? ¿Qué tal si en lugar de vender a los centros de acopio, yo era el centro de acopio? ¿Qué tal si creaba una empresa de reciclaje? María y yo empezamos pequeño, muy pequeño. Compramos una báscula usada y rentamos un terreno en las afueras de la ciudad. Poco a poco, con cada peso que ganábamos, reinvertíamos. Compramos una trituradora vieja, luego otra. Contratamos a 2 personas, luego a 5, luego a 20. Y la empresa creció. Cuando María murió, la empresa ya empleaba a 50 personas. Procesábamos toneladas de plástico, papel y metal cada semana. Los contratos con las grandes empresas empezaron a llegar. Las constructoras querían nuestro metal reciclado. Las fábricas de papel querían nuestra pulpa procesada. Pero yo nunca dejé de trabajar en las calles. Salía cada mañana con mi carrito, con mi gancho, con mis guantes rotos. Porque esas calles me habían dado todo.
y porque no quería olvidar de dónde venía. Mis hijos sabían que tenía un pequeño negocio, un centro de acopio modesto, pensaban ellos. Nunca les dije la verdad. Nunca les conté que la empresa facturaba millones al año, que teníamos contratos con las principales embotelladoras del país, que los industriales me buscaban para pedirme material reciclado de alta calidad. ¿Por qué no se los dije? Porque quería que me quisieran por quien era, no por lo que tenía. Quería que me respetaran como su padre, como el hombre que los crió, como el pepenador que nunca se rindió. Pero me equivoqué. Era un domingo de octubre. Recuerdo la fecha exacta porque era el cumpleaños número 35 de Carlos. Mi hijo mayor siempre había sido especial para mí, no porque lo quisiera más que a los otros, sino porque fue el primero. El que me enseñó a ser padre. El que me hizo entender que había algo más grande que yo mismo en este mundo. Patricia, su esposa, había organizado una comida familiar en su casa nueva. Una casa de 2 pisos en una colonia residencial con jardín con cochera para 2 autos, con esas ventanas enormes que dejan entrar toda la luz del sol. Una casa que yo había ayudado a pagar, aunque ellos no lo sabían con exactitud. Me desperté temprano ese domingo como todos los días. A las 5 de la mañana ya estaba despierto mirando el techo de mi pequeño departamento. Ese departamento que compré hace 10 años, pero que sigo manteniendo simple sin lujos. Una cama, una mesa, una estufa vieja. Las paredes desnudas, excepto por una fotografía de María sonriendo tomada en nuestro aniversario número 20. María, si pudieras ver esto, pensé esa mañana. Si pudieras ver en qué se ha convertido nuestra familia. Preparé café en la estufa. Café de olla como a ella le gustaba. El olor llenó el departamento y por un momento, solo por un momento, pude imaginar que ella estaba ahí sentada en la mesa, esperándome con esa sonrisa que iluminaba mis mañanas más oscuras. Me bañé con cuidado. Me tallé las manos 3 veces tratando de quitar las manchas permanentes que 40 años de trabajo habían dejado en mi piel. Las uñas siempre un poco oscuras, las líneas de las palmas marcadas con suciedad que nunca se va completamente. Esas manos que María besaba cada noche antes de dormir, diciéndome que eran las manos más trabajadoras y honestas que había conocido. Saqué mi mejor camisa del closet. Una camisa azul que había comprado hace 2 años para la boda de Elena. La planché con cuidado, concentrándome en cada arruga, tratando de no pensar demasiado en lo que vendría después. Me puse un pantalón de vestir negro, mis zapatos de domingo, esos que solo uso para ocasiones especiales, y que a pesar de mis esfuerzos, siempre se ven viejos y gastados. Antes de salir, agarré el regalo que había comprado para Carlos. Un reloj. No cualquier reloj, sino un Omega Seamaster que me había costado 3 meses de investigación encontrar. Carlos siempre había soñado con tener uno. Lo recordaba de niño, hojeando revistas viejas que encontraba en la basura, señalando ese reloj específico, y diciendo que algún día, cuando fuera grande y exitoso, se compraría uno igual. Yo nunca olvidé ese sueño. Y ahora, envuelto en papel dorado con un moño rojo, llevaba ese sueño en mis manos. Llegué a la casa de Carlos a las 2 de la tarde, exactamente como Patricia había indicado. Toqué el timbre y esperé. Podía escuchar voces adentro, risas, música. El sonido de una familia feliz. Mi familia. Fernando abrió la puerta. Mi hijo del medio, el contador, el que siempre fue más callado, más reservado. Me sonrió, pero noté algo en sus ojos. Una incomodidad. Un nerviosismo. Papá dijo, «Qué bueno que llegaste. Pasa, pasa». Entré a la casa y el olor de la comida me golpeó inmediatamente. ¡Mole! Patricia había preparado mole, el platillo favorito de Carlos. El mismo mole que María le hacía cada cumpleaños, siguiendo la receta que su propia madre le había enseñado. Me pregunté si Patricia sabía eso, si Carlos le había contado esa historia. La sala estaba llena de gente. Reconocíate a algunos. Los padres de Patricia sentados en el sofá principal como si fueran los reyes del castillo. Los hermanos de Patricia con sus esposas. Algunos amigos de Carlos del trabajo, hombres con trajes caros y relojes brillantes. Mujeres con vestidos elegantes y perfumes que podía oler desde la entrada. Y ahí en medio de todos estaba Carlos. Mi hijo. 35 años.
Alto, guapo, exitoso. Llevaba una camisa blanca impecable y un pantalón de vestir gris. Se veía como uno de esos ejecutivos que aparecen en las revistas de negocios. Se veía como alguien importante. Se veía como alguien que había olvidado de dónde venía. Papá dijo cuando me vio: «Llegaste». No era bienvenido. Era llegaste. Como si mi llegada fuera algo inevitable, pero no necesariamente deseado. Pero yo sonreí. Siempre he sido bueno sonriendo, incluso cuando me duele por dentro. «Feliz cumpleaños, hijo», dije, extendiendo el regalo hacia él. Carlos miró la caja envuelta, luego me miró a mí, y por un segundo vi algo en sus ojos. Vergüenza. ¿Incomodidad? No estaba seguro. Pero tomó el regalo y lo puso en una mesa llena de otros regalos, todos envueltos en papeles elegantes, todos con moños perfectos. «Gracias, papá», dijo, pero ya se estaba volteando hacia sus invitados, hacia su otra vida. Elena apareció de la cocina. Mi pequeña, aunque ya no era tan pequeña. 30 años. Diseñadora gráfica. Talentosa. Hermosa como su madre. Me abrazó y en ese abrazo sentí algo genuino, algo real. Papi susurró en mi oído: «Qué bueno que viniste». «¿Por qué no vendría?», pregunté, tratando de sonar alegre. «Es el cumpleaños de tu hermano». Elena no respondió. Solo me apretó un poco más fuerte antes de soltarme. Patricia apareció entonces, saliendo de la cocina con una bandeja de aperitivos. Cuando me vio, su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. Solo una fracción, pero yo lo noté. Llevábamos 5 años conociéndonos, y nunca ni una sola vez me había hecho sentir bienvenido en su presencia. Roberto dijo, poniendo la bandeja en la mesa: «Qué bueno que pudiste venir». Pudiste. Como si hubiera sido difícil para mí, como si tuviera cosas más importantes que hacer que estar en el cumpleaños de mi hijo. «Gracias por la invitación», respondí manteniendo mi sonrisa. «Siéntate donde quieras», dijo ella, señalando vagamente hacia el comedor. «La comida estará lista en un momento». Me senté en una silla al final de la mesa. Desde ahí podía ver todo. Ver a Carlos conversando animadamente con sus amigos. Ver a Patricia revisando cada detalle, asegurándose de que todo fuera perfecto. Ver a Fernando sentado en un rincón mirando su teléfono, evitando contacto visual con todos. Ver a Elena yendo y viniendo de la cocina tratando de ayudar, tratando de mantener la paz. Los padres de Patricia no me saludaron, ni siquiera me miraron. Para ellos yo era invisible. El padre pepenador de su yerno, la mancha en la familia. El secreto que preferían no mencionar en sus círculos sociales. La comida llegó finalmente. Platones de mole, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano. Todo se veía delicioso. Todo olía a fiesta, a celebración. Patricia había puesto la mesa con manteles blancos, platos finos, copas de cristal que brillaban bajo la luz del comedor. Me serví un poco de cada cosa, consciente de las miradas. Algunas discretas, otras no tanto. Las miradas que decían lo mismo que siempre decían: «No perteneces aquí. Eres diferente. Eres menos». Pero comí. Mastiqué cada bocado lentamente, saboreando el mole que sabía casi como el de María. Casi, pero no igual. Porque nadie podía cocinar como ella. Nadie podía poner ese amor, ese cariño, esa magia en la comida como lo hacía mi esposa. Durante la comida hubo conversaciones. Conversaciones sobre negocios, sobre inversiones, sobre autos nuevos y vacaciones en playas exóticas. Conversaciones sobre escuelas privadas para los niños, sobre remodelaciones de casas, sobre membresías de clubes exclusivos. Yo no participé. No porque no pudiera, sino porque nadie me preguntó nada. Para ellos, yo no tenía nada interesante que aportar. ¿Qué podría saber un pepenador sobre negocios? ¿Qué podría opinar un recolector de basura sobre inversiones? Si supieran, pensé. Si supieran que mi empresa procesaba más material reciclado que cualquier otra en el estado. Si supieran que tenía contratos con las embotelladoras más grandes del país. Si supieran que mi cuenta bancaria tenía más ceros de los que ellos verían en toda su vida. Pero no les dije nada, porque ese no era el momento. Todavía no. Después de la comida llegó el pastel. Un pastel de 3 pisos decorado con fondant blanco y detalles en dorado.
elegante, caro, perfecto. Patricia lo había mandado hacer en una pastelería exclusiva de la ciudad. Cantamos las mañanitas. Yo canté más fuerte que nadie recordando todos los cumpleaños anteriores. Recordando cuando Carlos cumplió 5 años y María le hizo un pastel de chocolate con sus propias manos. Recordando cuando cumplió 10 y le regalé una bicicleta usada que había restaurado yo mismo. Recordando cuando cumplió 15 y le di dinero para su primera cita. Recordando cuando todavía me veía como su héroe. Carlos sopló las velas. 35 velas. Todos aplaudieron. Él sonrió para las fotografías, abrazó a Patricia, besó a sus hijos. Era la imagen perfecta de un hombre exitoso, feliz, realizado. Pero no me miró a mí. Llegó el momento de abrir los regalos. Carlos fue desenvolviendo cada uno con cuidado. Una corbata italiana de sus suegros. Un juego de golf de sus amigos del trabajo. Una botella de whisky añejo de Fernando. Un cuadro pintado a mano por Elena. Y finalmente mi regalo. Carlos tomó la caja sorprendido por su peso. La desenvolvió lentamente, y cuando abrió la caja interior se quedó paralizado. El reloj Omega brillaba bajo la luz perfecto hermoso, exactamente como él lo había soñado hace tantos años. Papá susurró. Esto es... Vi las lágrimas formándose en sus ojos. Vi el shock en su rostro. Vi por un momento al niño que solía ser. Al niño que me abrazaba cuando llegaba del trabajo. Al niño que me decía que era su héroe. Pero entonces Patricia se inclinó y vio el reloj. Vi su expresión cambiar. Vi cómo sus ojos se entrecerraron, cómo su boca se torció ligeramente. Roberto dijo, su voz cargada de algo que no pude identificar en ese momento. Esto debe haber costado una fortuna. ¿Cómo pudiste pagarlo? La pregunta quedó flotando en el aire. Y en esa pregunta, en ese tono, en esa insinuación estaba todo. La duda, la sospecha, el juicio. Es un regalo para mi hijo, dije simplemente. Para su cumpleaños. Pero Patricia no soltó el tema. Se creó, Roberto. Pero un reloj como este cuesta... ¿Qué? $10,000. 15,000. El silencio en la sala era ensordecedor. Todos nos miraban ahora. Todos esperaban mi respuesta. Todos querían saber cómo un simple pepenador podía pagar un reloj tan caro. Y fue ahí, en ese momento de silencio incómodo, cuando vi algo en los ojos de Patricia. Algo oscuro. Algo calculador. Algo que me hizo entender que esta mujer había estado esperando un momento como este. Un momento para poner en duda mi integridad. Un momento para sembrar la semilla de la sospecha. Carlos me miraba esperando una explicación. Fernando había dejado de mirar su teléfono. Elena tenía las manos apretadas sobre su regazo. Todos esperaban. Ahorré, dije finalmente. Durante años. Para este momento. No era mentira. Había ahorrado. Había trabajado. Había construido un imperio del reciclaje que generaba millones. Pero técnicamente había ahorrado. Patricia sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Qué dedicado, dijo. Aunque no sé si es apropiado que gastes así tu dinero. No tienes mucho después de todo. ¿Qué pasará cuando seas demasiado viejo para trabajar? Cuando ya no puedas recoger basura en las calles. La palabra basura sonó como un insulto, como un recordatorio de mi lugar, como una bofetada verbal que todos escucharon pero que nadie defendió. Miré a Carlos esperando que dijera algo, esperando que defendiera a su padre, esperando que le dijera a su esposa que estaba siendo irrespetuosa. Pero Carlos bajó la vista, se aclaró la garganta y no dijo nada. Y fue en ese momento que supe que algo había cambiado, que algo se había roto, que la familia que yo creía haber construido era una ilusión, una fantasía, un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Pero todavía no sabía cuánto peor se pondría la situación. Todavía no había escuchado las palabras que me destrozarían por completo. La tensión en la sala era palpable después del comentario de Patricia sobre la basura. Sentí cómo el aire se había vuelto más pesado, más denso. Pero tragué saliva y mantuve la compostura. No iba a darle el gusto de verme derrumbado. No todavía.
Carlos finalmente rompió el silencio incómodo. Bueno, dijo poniéndose de pie con el reloj todavía en sus manos. Gracias a todos por venir. Gracias por los regalos. Esto significa mucho para mí. Su voz sonaba forzada, artificial, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito para él. Me miró brevemente y en esa mirada vi algo que me partió el corazón. No era gratitud, era incomodidad, vergüenza. Los invitados comenzaron a dispersarse. Algunos se fueron a la sala, otros al jardín. Los niños corrieron escaleras arriba para jugar. Yo me quedé sentado en mi silla con el plato vacío frente a mí, sintiéndome más solo que nunca en medio de toda esa gente. Elena se acercó y puso su mano sobre mi hombro. «Papi, ¿estás bien?», preguntó en voz baja. «Estoy bien, mija», mentí. Solo un poco cansado. Ella no me creyó. Podía verlo en sus ojos. Pero no insistió. Solo apretó mi hombro y se fue a ayudar a Patricia a recoger los platos. Fernando se acercó después con 2 cervezas en las manos. Me ofreció una. «Gracias, hijo», dije tomando la botella fría. Nos quedamos ahí, parados en silencio, bebiendo cerveza, viendo cómo la fiesta continuaba a nuestro alrededor. Fernando siempre había sido el más callado de mis hijos, el que guardaba sus sentimientos en lo más profundo, el que observaba pero no hablaba. Papá dijo finalmente. Sobre lo que dijo Patricia. «No importa», lo interrumpí. «No importa lo que diga la gente». «Pero sí importa», dijo él, su voz apenas un susurro. «Sí importa cuando es la esposa de tu hermano, cuando es familia. La familia respeta», dije. «La familia defiende. La familia no se queda callada cuando alguien insulta a su padre». Fernando bajó la vista. Sabía que le había dado donde le dolía. Pero era la verdad. Él tampoco me había defendido. Ninguno de ellos lo había hecho. «Perdóname», susurró. «Y yo, porque soy su padre, porque lo amo, a pesar de todo», le puse la mano en el hombro. «No hay nada que perdonar, hijo. Entiendo que es difícil. Ella es tu cuñada. No quieres causar problemas». «Pero sí quiero», dijo él, levantando la vista para mirarme directamente. «Quiero decir algo. Quiero defenderlo». «Pero Carlos es el mayor», terminé por él. Y todos seguimos su ejemplo. Fernando asintió con lágrimas en los ojos. Mi hijo el contador, el hombre de 33 años que todavía lloraba como cuando era niño y se caía de la bicicleta, lo abracé. Ahí en medio de la fiesta, en medio de toda esa gente elegante, abracé a mi hijo y le dije que lo quería. Porque es lo que hacen los padres. Perdonamos. Amamos. Incluso cuando nos duele. El resto de la tarde pasó en una especie de nebulosa. Traté de mezclarme con los invitados, de hacer conversación, de ser parte de la celebración. Pero cada vez que trataba de hablar con alguien sentía sus miradas, sus juicios silenciosos. El pepenador. El pobre. El que no encaja. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando ya muchos invitados se habían ido, escuché voces elevadas viniendo de la cocina. Reconocí inmediatamente la voz de Patricia. Estaba discutiendo con alguien. No podía escuchar las palabras exactas, pero el tono era claro. Estaba molesta. Me acerqué discretamente sin la intención de espiar, solo por curiosidad. Pero lo que escuché me congeló en el lugar. «No puedo creer que hayas invitado a tu padre», decía Patricia. «Ya es suficientemente malo que tengamos que soportarlo en Navidad y en los cumpleaños de los niños. Pero aquí en nuestra casa, frente a mis padres, frente a tus colegas». «Es mi padre», respondió Carlos, pero su voz sonaba débil, sin convicción. «Es un pepenador, Carlos. Un recolector de basura. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es para mí explicarle a la gente qué hace tu padre para vivir? Él hace lo que puede», dijo Carlos. «Nos crió. Nos dio educación». «Sí, bueno, ahora ya no lo necesitas», replicó Patricia. «Ya eres ingeniero. Ya tienes una posición. Ya no necesitas cargar con esa vergüenza». Me quedé paralizado. Cada palabra era como un cuchillo clavándose en mi pecho. Pero lo peor no eran las palabras de Patricia. Lo peor era que Carlos no estaba defendiéndome con la fuerza que debería. Lo peor era escuchar la duda en su voz. «Y ese reloj», continuó Patricia. «¿De dónde sacó el dinero para un reloj de $15,000?
Es sospechoso, Carlos. Muy sospechoso. ¿Qué estás insinuando?, preguntó Carlos. Estoy diciendo que un hombre que recoge basura no puede pagar un reloj así, a menos que esté robando, a menos que esté haciendo algo ilegal. Sentí que me hervía la sangre. Robando. Ilegal. Yo que había trabajado honestamente cada día de mi vida. Yo que había construido un negocio legítimo desde cero. Yo que había pagado cada peso de impuestos, cada licencia, cada permiso. Mi padre no es un ladrón, dijo Carlos, y por un momento sentí alivio. Por un momento pensé que mi hijo iba a defenderme. Pero entonces Patricia continuó. Entonces explícame de dónde sacó el dinero. Porque yo creo que deberías investigar. Tal vez está metido en algo turbio. Tal vez está vendiendo cosas robadas. Tal vez... ¡Basta!, gritó Carlos. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Podía sentir el sudor frío bajando por mi espalda. Tienes razón, dijo Carlos finalmente, y con esas dos palabras destruyó todo. Tienes razón, Patricia. Es extraño. Es sospechoso. Tal vez debería hablar con él. Tal vez debería preguntarle directamente. No pude escuchar más. Me alejé de la cocina con las piernas temblando, con la visión nublada por las lágrimas que me negaba a derramar. Me dirigí al baño del primer piso y cerré la puerta con seguro. Me miré en el espejo. Vi a un hombre de 62 años. Un hombre con arrugas profundas alrededor de los ojos. Un hombre con las manos callosas y marcadas. Un hombre que había dado todo por sus hijos y que ahora era sospechoso de ser un criminal. María, susurré mirando mi reflejo. María, ¿qué hago? Pero María no estaba ahí para responderme. María había muerto 5 años atrás y yo estaba solo. Completamente solo. Me lavé la cara con agua fría. Respiré profundo. Contuve las lágrimas porque los hombres de mi generación no lloran. Porque mi padre no lloró cuando murió mi madre. Porque yo había aprendido que el dolor se guarda adentro, se traga, se esconde. Cuando salí del baño decidí que era hora de irme. Ya había soportado suficiente por un día. Ya había cumplido con mi deber de padre. Ya había dado mi regalo y cantado las mañanitas. Busqué a Carlos para despedirme. Lo encontré en el jardín fumando un cigarro. No sabía que fumaba. Era una de las tantas cosas que ya no sabía sobre mi hijo. Me voy, hijo, dije. Gracias por invitarme. Carlos se volvió hacia mí. Tenía los ojos enrojecidos. Había estado llorando. ¿O era solo el humo del cigarro? Papá, espera, dijo. Tenemos que hablar. Mi corazón se aceleró. Sabía lo que venía. Sabía que había escuchado la conversación con Patricia. Sabía que iba a preguntarme sobre el dinero. Claro, hijo, dime. Carlos dio una calada larga a su cigarro antes de hablar. Cuando finalmente lo hizo, no me miró a los ojos. Papá, sobre el reloj. Es un regalo increíble, de verdad. Pero Patricia tiene razón. Es muy caro. Y yo necesito saber de dónde sacaste el dinero. Trabajé por él, respondí. Ahorré. Ya te lo dije. Papá, por favor, sé honesto conmigo. $15,000 no es algo que puedas ahorrar recogiendo latas y botellas. Si estás metido en algo, si necesitas ayuda, y dale. Yo lo interrumpí y por primera vez en toda la tarde dejé que mi enojo se mostrara. ¿Crees que necesito tu ayuda? ¿Crees que estoy haciendo algo ilegal? No dije eso, se defendió Carlos, pero lo pensaste. Tu esposa te metió esa idea en la cabeza y tú la creíste, sin preguntarme, sin darme el beneficio de la duda. Solo asumiste que tu padre, el hombre que te crió, el hombre que trabajó cada día de su vida para darte una educación, es un criminal. Papá, yo solo nada, Carlos. Dime una cosa. Cuando te pagué tu universidad, te preguntaste de dónde salió ese dinero. Cuando te presté para el enganche de esta casa, te pareció sospechoso. Cuando te di dinero para tu boda, para el nacimiento de tus hijos, para cada emergencia que has tenido alguna vez, cuestionaste mi honestidad. Carlos se quedó callado. Sabía que lo había acorralado. Sabía que no tenía respuesta. La diferencia, continué, es que antes necesitabas ese dinero.
Entonces no importaba de dónde venía. Pero ahora que te regalo algo por amor, algo sin que me lo pidas, ahora sí cuestionas mi integridad. No es eso, dijo Carlos débilmente. Entonces, ¿qué? Dímelo. ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora soy sospechoso? ¿Por qué ahora soy una vergüenza? Las palabras salieron de mi boca antes de poder detenerlas. Esa última palabra, vergüenza. La había escuchado en la cocina y se había quedado grabada en mi cerebro como un hierro candente. Carlos palideció. Se dio cuenta de que yo había escuchado la conversación. Papá, Pero no terminó la frase porque Patricia salió al jardín en ese momento. Carlos dijo sin siquiera mirarme. Tus padres se van. Ven a despedirlos. Tus padres. No nuestros padres. No los abuelos de tus hijos. Tus padres. Como si yo no contara. Como si yo no fuera parte de la familia. Carlos me miró con expresión torturada. Podía ver el conflicto en sus ojos. Podía ver que estaba atrapado entre su padre y su esposa. Y en ese momento supe que ella había ganado. Que ella tenía más poder sobre él que 40 años de amor paternal. Ve con tus suegros, dije, mi voz saliendo más dura de lo que pretendía. No los hagas esperar. Papá, ve Carlos. Él dudó un momento más. Luego bajó la cabeza y caminó hacia la casa siguiendo a Patricia. Yo me quedé ahí en el jardín solo con el cigarro de mi hijo todavía humeando en el cenicero. Elena apareció unos minutos después. Tenía mi chamarra en las manos. Papi dijo suavemente, ¿nos vamos? Asentí incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Ella me ayudó a ponerme la chamarra y me tomó del brazo como si yo fuera un anciano que necesitaba apoyo. Encontramos a Fernando en la sala. Él también estaba listo para irse. Los tres nos dirigimos hacia la puerta cuando Carlos apareció de nuevo. Ya se van, dijo. Era una afirmación, no una pregunta. Sí, respondió Elena, ya es tarde. Carlos asintió. Luego se volvió hacia mí. Papá, sobre nuestra conversación. Déjalo, Carlos, dije. Ya hablamos suficiente por hoy. Pero él no lo dejó. En lugar de eso dio un paso hacia mí y dijo algo que cambiaría todo para siempre. Creo que por un tiempo sería mejor que no vinieras tan seguido. Patricia está incómoda y yo necesito mantener la paz en mi matrimonio. ¿Lo entiendes, verdad? El mundo se detuvo. Podía escuchar el reloj de la sala marcando los segundos. Podía escuchar la respiración ahogada de Elena a mi lado. Podía escuchar el sollozo reprimido de Fernando. Pero sobre todo, podía escuchar mi propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. ¿Me estás pidiendo que me aleje?, pregunté, necesitando escucharlo decir las palabras claramente. No es eso, dijo Carlos, pero su tono decía lo contrario. Solo dame tiempo. Deja que las cosas se calmen. Patricia está estresada y... Patricia. Todo siempre volvía a Patricia. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. Entiendo perfectamente. Papá, no te enojes. No estoy enojado, Carlos. Estoy decepcionado. Hay una diferencia. Y entonces, porque soy un hombre orgulloso, porque llevo la dignidad en la sangre, porque mi madre me enseñó a nunca mendigar el amor de nadie. Dije las palabras que sabía que no podría retractar. No te preocupes, hijo. No volveré a incomodarte con mi presencia. No volveré a avergonzarte frente a tu esposa y sus padres. No volverás a tener que explicarle a nadie qué hace tu padre para vivir. Papá, no. Pero yo ya me había dado la vuelta. Ya estaba caminando hacia la puerta con Elena y Fernando siguiéndome. Fue Elena quien se volvió antes de salir. La escuché decir algo, pero no pude distinguir las palabras por el zumbido en mis oídos. Luego ella también salió y cerró la puerta detrás de nosotros. Caminamos en silencio hasta el auto de Fernando. El silencio era denso, pesado, cargado de todas las palabras que no se dijeron dentro de esa casa. Fernando conducía, Elena iba en el asiento del pasajero, y yo iba atrás mirando por la ventana sin ver realmente nada. Cuando llegamos a mi departamento, Elena se volvió hacia mí. Papi, lo siento mucho, dijo con lágrimas rodando por sus mejillas. Lo siento muchísimo. No es tu culpa, mija. Carlos está equivocado. Patricia está equivocada. Tú no eres una vergüenza. Eres nuestro padre y te amamos. Lo sé, dije, aunque ya no estaba seguro de nada. Yo también lo siento, papá, dijo Fernando, su voz quebrada.
Debí haberlo defendido. Debí haber dicho algo. Está bien, hijo. Entiendo. Pero no está bien, insistió. Nada de esto está bien. Los abracé a ambos. Mis 2 hijos menores, los que todavía me veían como su padre y no como una vergüenza social. Los quiero, les dije, siempre los he querido. A los 3, y nosotros a ti, respondió Elena. Me bajé del auto y subí lentamente las escaleras hacia mi departamento. Cuando llegué a la puerta me volví, y los vi todavía ahí abajo, esperando a que entrara asegurándose de que estuviera bien. Les hice un gesto con la mano y entré. El departamento estaba oscuro y frío. Me senté en el sofá sin siquiera encender las luces. Me quedé ahí en la oscuridad con la fotografía de María apenas visible en la penumbra. Y finalmente, después de contenerme todo el día, después de mantener la compostura frente a todos, después de ser fuerte y digno, me permití llorar. Lloré por la familia que había perdido. Lloré por el hijo que me había dado la espalda. Lloré por todas las palabras crueles que había escuchado. Lloré por la vergüenza injusta que me habían colgado al cuello. Pero sobre todo lloré porque sabía que esto era solo el comienzo. Porque después de esta noche, nada volvería a ser igual. Y porque tenía que tomar una decisión que cambiaría todo. Esa noche no dormí. Ni un solo minuto. Me quedé sentado en el sofá con la mirada fija en la fotografía de María, viendo cómo la oscuridad se convertía lentamente en el gris del amanecer. Repetí cada palabra, cada mirada, cada silencio. Pepenador mugroso. Es una vergüenza. Debe estar robando. Sería mejor que no vinieras tan seguido. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado una y otra vez sin parar. Cada repetición era un nuevo corte en una herida que no dejaba de sangrar. ¿Qué hice mal? Esa era la pregunta que me torturaba más que ninguna otra. ¿En qué momento fallé como padre? ¿Cuándo dejé de ser su héroe para convertirme en su vergüenza? ¿Fue cuando Carlos entró a la universidad y comenzó a rodearse de gente con dinero? ¿Fue cuando conoció a Patricia? ¿O había sido antes? Y yo simplemente nunca me di cuenta. Me levanté del sofá cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana. Mis huesos crujieron. Me dolía todo el cuerpo como si hubiera envejecido 20 años en una sola noche. Fui a la cocina. Puse agua a hervir para el café. Mis manos temblaban mientras medía los granos. Derramé la mitad en el piso. Me arrodillé para recogerlos, y fue ahí en el suelo frío de la cocina cuando finalmente lo entendí. No había hecho nada mal. El problema no era yo. Nunca había sido yo. Trabajé honestamente cada día de mi vida. Nunca robé. Nunca mentí. Nunca hice trampa. Mantuve a mi familia con dignidad. Les di educación, oportunidades, amor. Les enseñé valores. Les mostré que el trabajo duro y la honestidad son lo que define a un hombre, no el tipo de trabajo que hace. Pero ellos habían olvidado esas lecciones. O peor aún, nunca las aprendieron realmente. Me senté de nuevo en el suelo de la cocina con los granos de café en la mano, y por primera vez desde que María murió, le hablé en voz alta. María, dije al aire vacío. María, no sé qué hacer. Esperé como si ella fuera a responderme. Como si su voz fuera a salir de las paredes del aire de algún lugar donde los muertos pueden hablar con los vivos. Pero no hubo respuesta. Solo el silencio de mi departamento vacío y el sonido del agua hirviendo en la estufa. Me puse de pie, apagué la estufa, olvidé el café. Caminé hacia el baño como un sonámbulo y me miré en el espejo. Vi a un hombre destruido. Ojos rojos. Cara demacrada. Arrugas que parecían haberse hecho más profundas de la noche a la mañana. Pero también vi algo más. La misma determinación que había visto en mi padre antes de que el árbol lo matara. Vi el mismo fuego que había visto en mi madre cuando trabajaba hasta la madrugada para darnos de comer. Vi la misma fuerza que María tenía cuando enfrentaba cualquier adversidad. Yo venía de gente fuerte. Gente que no se rendía. Gente que se levantaba cada vez que la vida los tiraba al suelo. Y yo no iba a ser diferente. Me duché. Me afeité con cuidado, concentrándome en cada pasada de la navaja, usando el ritual para centrarme, para encontrar mi equilibrio. Me vestí con mi ropa de trabajo, jeans viejos, camisa de mezclilla desgastada, botas con suelas gastadas,
Iba a salir a las calles. Iba a hacer lo que siempre había hecho. Porque ese trabajo que mi hijo consideraba vergonzoso, era lo que me había dado todo. Pero antes tenía que hacer algo. Saqué mi teléfono del bolsillo. Era un teléfono simple viejo, nada comparado con los smartphones que mis hijos usaban. Busqué el número de Elena y marqué. Ella contestó al segundo timbre. Papi, su voz sonaba preocupada. ¿Estás bien? Son las 5 de la mañana. No dormí, admití. Elena, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesta conmigo. Claro, papi, lo que sea. Tú te avergüenzas de mí. El silencio que siguió fue largo. Demasiado largo. Por un momento pensé que había colgado. Nunca dijo finalmente. Y podía escuchar las lágrimas en su voz. Nunca, papi. Jamás. Eres mi héroe. Siempre lo has sido. Siempre lo serás. Entonces, ¿por qué Carlos sí? No lo sé, susurró. No lo entiendo. Yo también me hice esa pregunta toda la noche. Fernando también. Hablamos durante horas después de dejarte. Tratamos de entender cuándo cambió. Cuándo se volvió así. Y creo que fue Patricia. Creo que ella le metió esas ideas en la cabeza. Poco a poco. Año tras año. Comentarios pequeños. Insinuaciones. Hasta que Carlos comenzó a verte con sus ojos en lugar de con los propios. Eso no lo excusa, dije. Es un hombre adulto. Puede tomar sus propias decisiones. Lo sé. Y lo que hizo ayer fue imperdonable. Fernando y yo estamos furiosos con él. No quiero que peleen por mí, dije rápidamente. No quiero ser la causa de división en la familia. Pero ya lo es, papá. Eso es lo triste. Ya nos dividió. Carlos de un lado. Nosotros del otro. Y tú atrapado en el medio. No estoy atrapado. Dije sorprendido por la firmeza de mi propia voz. Estoy exactamente donde debo estar. Del lado de la dignidad. Elena sollozó. Te quiero, papi. Y yo a ti, mija. Ahora duerme un poco. Hablaremos después. Colgué y llamé a Fernando. Él también contestó de inmediato como si hubiera estado despierto esperando. Papá. Hijo. ¿Estás bien? Debería preguntarte eso a ti. Estoy procesando, dije. Hijo, ¿recuerdas cuando tenías 8 años y te caíste de la bicicleta? Sí, respondió confundido por el cambio de tema. Me rompí el brazo. ¿Y recuerdas lo que te dije en el hospital? Me dijiste que llorar estaba bien, que el dolor era real, pero que después de llorar tenía que levantarme y volver a intentarlo. Exacto. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a llorar mi dolor. Voy a sentirlo completamente. Pero luego me voy a levantar. Papá, hay algo que debes saber. Dime. Carlos me llamó anoche. Después de que nos fuimos. Estaba borracho, llorando, diciendo que había cometido un error, que no quiso decir lo que dijo. ¿Y qué le dijiste? Le dije que estaba en lo correcto, que había cometido un error enorme, y que no bastaba con arrepentirse borracho a medianoche, que tenía que disculparse contigo, sobrio, de frente, como hombre. ¿Y qué dijo? Dijo que lo haría, pero papá, yo no confío en que lo haga. Patricia no lo dejará. Ella tiene demasiado control sobre él. Entonces, ese es su problema, no el mío. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Fernando. No lo sé todavía, pero algo. Voy a hacer algo. Después de colgar con Fernando me quedé sentado en el sofá pensando. Recordando. Recordé cuando Carlos tenía 5 años y tuvimos que llevarlo al hospital porque se había tragado una moneda. No teníamos dinero para pagar. Tuve que pedirle prestado al dueño del centro de acopio. Me hizo firmar un pagaré con intereses abusivos. Me tomó 6 meses pagarlo trabajando turnos dobles, apenas comiendo para poder juntar el dinero. Recordé cuando Fernando tenía 10 años y lo invitaron a un campamento escolar. Todos sus amigos iban. Él no quería ir porque sabía que no teníamos dinero. Pero María y yo nos saltamos comidas durante 2 meses para poder pagarle ese campamento. Él nunca lo supo. Pensó que habíamos tenido suerte y nos había caído un trabajo extra. Recordé cuando Elena quería estudiar diseño gráfico y necesitaba una computadora. Las computadoras en ese entonces eran caras. Muy caras.
Trabajé durante un año entero ahorrando cada peso para comprarle esa computadora. Cuando se la di en su cumpleaños, ella lloró. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Recordé cada sacrificio, cada comida que me salté para que ellos comieran, cada noche que dormí en el suelo para que ellos tuvieran la cama, cada peso que gasté en ellos en lugar de en mí mismo. Y ahora Carlos, mi primogénito, el que más sacrificios requirió, porque fue el primero, me había llamado vergüenza. El dolor era físico, real, como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un bate de béisbol, pero junto al dolor algo más estaba creciendo. Algo más oscuro, más fuerte. Enojo, no. Más que enojo, furia. Una furia fría y calculada que no había sentido nunca antes en mi vida. Porque me di cuenta de algo en ese momento sentado en mi sofá gastado en mi departamento pequeño con mi ropa vieja y mis manos callosas. Me di cuenta de que había pasado 40 años siendo invisible. Siendo el padre que daba y daba sin esperar nada a cambio. Siendo el hombre que se sacrificaba en silencio. Siendo el pepenador que recogía los desechos de otros, sin quejarse. Y ahora me habían convertido en un desecho también. Algo que había que ocultar. Algo vergonzoso. Algo de lo que había que deshacerse. Pero ellos no sabían algo. No sabían que yo no era el hombre débil que creían que era. No sabían del imperio que había construido con mis propias manos. No sabían que el pepenador mugroso que tanto despreciaban era más exitoso que todos ellos juntos. Y había llegado el momento de que lo supieran. Miré el reloj. Eran las 7 de la mañana. En 2 horas mi oficina abriría. Mi oficina en el edificio corporativo de la empresa de reciclaje que había construido. Mi empresa. Mi imperio. Me puse de pie. Fui a mi habitación y abrí el closet. En el fondo, guardados en una bolsa de plástico protectora, estaban mis trajes. 3 trajes que había comprado hace 2 años cuando la empresa comenzó a crecer exponencialmente. Trajes que nunca había usado frente a mis hijos porque no quería que supieran. Porque quería mantener la ilusión de que era solo un simple pepenador. Saqué el traje gris oscuro. Me lo probé. Me quedaba perfecto. Me veía como lo que era un empresario exitoso. Me miré en el espejo y vi a un hombre diferente. No al pepenador destruido de hace unas horas. No al padre rechazado que había llorado en la oscuridad. Vi al Roberto Mendoza, que había construido algo de la nada. El Roberto Mendoza que empleaba a 200 personas. El Roberto Mendoza que tenía contratos millonarios. El Roberto Mendoza que había convertido la basura en oro. Y en ese momento tomé una decisión. Iba a mostrarles quién era realmente. Iba a enseñarles que habían subestimado al hombre equivocado. Iba a demostrarles que la dignidad no viene de un título universitario o de un trabajo en una oficina elegante. La dignidad viene de adentro. Y yo tenía más dignidad en mi dedo meñique que Carlos tendría en toda su vida. María, susurré mirando su fotografía una última vez antes de salir. María, espero que me estés viendo. Espero que sepas que voy a defender nuestro honor. Voy a defender todo lo que construimos juntos. Y voy a enseñarles una lección que nunca olvidarán, porque el pepenador mugroso estaba a punto de mostrar su verdadero rostro. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. A las 9 de la mañana estaba sentado en mi oficina. Mi oficina real. No el pequeño cuarto que mis hijos imaginaban, sino una oficina en el piso 12 de un edificio corporativo en el centro de la ciudad. Ventanas del piso al techo, con vista a toda la ciudad. Escritorio de caoba. Sillón de cuero italiano. Diplomas y certificaciones colgados en las paredes. Recyclomex. Ese era el nombre de mi empresa. Una empresa que procesaba 500 toneladas de material reciclable cada semana. Una empresa con 200 empleados. Una empresa valuada en 80 millones de pesos. Mi asistente Claudia, una mujer eficiente de 40 años, que llevaba trabajando conmigo desde hace 10, entró con café y una carpeta. Don Roberto dijo, «Tiene 3 reuniones hoy. La primera en 30 minutos con los representantes de Coca-Cola para renovar el contrato. La segunda con el equipo legal para revisar la expansión a Guadalajara.
y la tercera con el contador para revisar los estados financieros del trimestre. Cancela todo, dije. Ella me miró sorprendida. En 10 años nunca había cancelado una reunión. Todo. Necesito que hagas otra cosa para mí. Necesito que llames a Ricardo Solís, el abogado corporativo. Sí. Dile que venga inmediatamente y dile que traiga todo lo necesario para hacer cambios en mi testamento. Claudia palideció ligeramente. Ella sabía lo que eso significaba. Don Roberto, ¿está todo bien? No, Claudia. No está todo bien. Pero va a estarlo. Ella asintió y salió rápidamente de la oficina. Me quedé mirando por la ventana viendo la ciudad despertar abajo. En algún lugar allá afuera Carlos estaba despertando en su casa bonita, en su cama cómoda, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ricardo Solís llegó 40 minutos después. Era un hombre alto de 50 y tantos años con el cabello plateado perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de un trabajador promedio. Había sido mi abogado durante los últimos 8 años, desde que la empresa comenzó a crecer exponencialmente. Roberto dijo estrechando mi mano firmemente. Claudia dijo que era urgente. Lo es, siéntate. Le conté todo. Cada detalle del cumpleaños. Cada palabra cruel. Cada momento de humillación. Ricardo me escuchó sin interrumpir su expresión, volviéndose más seria con cada palabra. Cuando terminé, él se reclinó en su silla y suspiró. Lo siento, Roberto. Ningún padre debería pasar por eso. Pero ahora vamos a hacer algo al respecto. ¿Qué tienes en mente? Primero necesito cambiar mi testamento. Completamente. Ricardo sacó su laptop de su maletín. Te escucho. Carlos, actualmente es el principal heredero. Correcto. 40% de las acciones de la empresa. Fernando y Elena tienen 20% cada uno. El otro 20% está designado para obras de caridad. Quiero cambiarlo. Quiero que Carlos reciba 0. Absolutamente nada. Ricardo levantó la vista de su laptop. ¿Estás seguro? Es una decisión importante. Estoy completamente seguro. El 40% de Carlos se dividirá así: 20% para Elena, 10% para Fernando. Y el otro 10% adicional para la Fundación María Mendoza, para la educación de niños de escasos recursos. Ricardo escribía rápidamente. Y la casa donde vives. También para Elena. Ella me ha demostrado lealtad, amor verdadero, no condicionado por vergüenza o estatus social. Los ahorros personales. Para Fernando. Y quiero que se especifique que es para que inicie su propio negocio, algo que siempre ha querido hacer pero nunca se ha atrevido. Ricardo asintió todavía escribiendo. ¿Algo más? Sí. Quiero agregar una cláusula específica. Quiero que se lea en voz alta cuando se abra el testamento. Una carta explicando exactamente por qué Carlos fue desheredado. Eso es legal, pero sin peros, Ricardo. Necesito que quede registrado. Necesito que todos sepan que esta decisión no fue tomada a la ligera, que fue resultado directo de sus acciones. Lo haré cuando quieres firmarlo, hoy. Ahora. En este momento. Ricardo trabajó durante la siguiente hora redactando el Nuevo Testamento. Llamó a 2 de sus asociados para que vinieran y sirvieran como testigos. Cuando todo estuvo listo, leí cada palabra cuidadosamente. La cláusula especial decía: a mi hijo Carlos Mendoza no le dejo nada de mi patrimonio. Esta decisión se toma con plena conciencia y en completo uso de mis facultades mentales. Carlos eligió avergonzarse de su padre, del hombre que sacrificó todo para darle una vida mejor. Eligió a su esposa por encima del honor de su familia. Eligió el estatus social por encima de la dignidad. Por lo tanto, yo elijo honrar a aquellos que me honraron y dejar sin nada a quien me consideró nada. Firmé el documento con mano firme. Los testigos firmaron. Ricardo puso su sello oficial. Estaba hecho. Gracias, Ricardo. Hay algo más que deberías considerar, dijo él, guardando los documentos en su portafolio. ¿Qué? Confrontarlo. Antes de que sea demasiado tarde. Darle una oportunidad de disculparse genuinamente. De cambiar. Ya tuvo su oportunidad. Tuvo 40 años de oportunidades. Sí, pero ahora está el tema legal.
Si mueres mañana, Carlos podría impugnar el testamento. Podría alegar influencia indebida, problemas mentales, cualquier cosa. Sería más limpio si hay testigos de una conversación final, donde tú le explicas tus razones y él tiene la oportunidad de responder. ¿Estás sugiriendo que lo invite a una reunión? Exactamente. Una reunión formal. En esta oficina. Con testigos. Donde le reveles todo. Donde vea con sus propios ojos lo que realmente has construido. Y donde tome su decisión final disculparse genuinamente o confirmar su postura. Es inteligente, admití. Muy inteligente. Puedo estar presente como testigo legal. También deberías invitar a Fernando y Elena. Y tal vez a Claudia. Cuantos más testigos, mejor. Pensé en la propuesta. La idea de ver la cara de Carlos cuando descubriera la verdad tenía cierto atractivo. Ver cómo se derrumbaba su arrogancia. Cómo se daba cuenta de que había subestimado al hombre equivocado. Hazlo, dije. Organiza una reunión para mañana. Dile a Carlos que es urgente. Que se trata de asuntos legales de familia. No le digas más que eso. Lo haré. Y Patricia, que venga también. Quiero que vea lo que su lengua venenosa ha causado. Después de que Ricardo se fue, llamé a Elena. Mija, necesito que vengas a mi oficina mañana a las 10 de la mañana. Tu oficina pensé que solo tenías el centro de acopio. Tengo algo que mostrarte. Algo importante. Trae a Fernando. Es sobre el futuro de la familia. Papi, me estás asustando. No tengas miedo, mi amor. Solo confía en mí. ¿Vendrás? Por supuesto. Siempre. Colgué y me recosté en mi silla. Miré alrededor de mi oficina. Este espacio representaba 15 años de trabajo secreto. 15 años de construir algo más grande que yo mismo. 15 años de demostrarme que era más que un simple recolector de basura. Pero había guardado el secreto por las razones equivocadas. Pensé que estaba protegiendo a mis hijos. Pensé que estaba dándoles la oportunidad de amarme por quien era, no por lo que tenía. Pero me equivoqué. Porque al mantenerlo en secreto, les permití crear sus propias narrativas. Les permití avergonzarse de mí. Les permití pensar que era menos. María, hablé a la fotografía que tenía en mi escritorio. Una fotografía de nuestra boda. María sonriendo en su vestido blanco simple. Yo con mi único traje prestado. Ambos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. María, estoy haciendo lo correcto. Pero por supuesto, ella no respondió. Los muertos nunca responden. Solo los vivos tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestras decisiones. Pasé el resto del día en la planta de reciclaje. Quería estar con mis trabajadores. Quería recordar por qué había empezado todo esto. Caminé entre las máquinas enormes que trituraban plástico. Entre las bandas transportadoras que separaban metales. Entre los compactadores que convertían cartón en pacas perfectas. Los trabajadores me saludaban con respeto genuino. Don Roberto decían. Algunos me daban la mano, otros solo asentían. Pero todos me veían, me reconocían, me respetaban. Hablé con Miguel, mi supervisor de planta. Un hombre de 45 años que había empezado conmigo hace 12 años como simple pepenador en las calles. Don Roberto dijo, ¿cómo tú estás? He tenido días mejores, Miguel. Problemas familiares, asentí. Miguel era discreto, no hizo más preguntas. Los hijos a veces olvidan, dijo, simplemente. Olvidan de dónde vienen. Olvidan quién los crió. Pero la vida tiene una manera de recordárselos. Tienes razón. Mi padre era campesino, continuó Miguel. Trabajó hasta el día que murió. Manos destrozadas, espalda rota. Pero me dio todo. Y yo nunca me avergoncé de él. Porque ese hombre me enseñó dignidad. La dignidad, repetí. Esa palabra de nuevo. Es lo único que nadie puede quitarte, dijo Miguel. A menos que tú se lo permitas. No voy a permitirlo. Bien. Esa noche dormí. Por primera vez desde el cumpleaños dormí profundamente. Porque tenía un plan. Porque había tomado acción. Porque ya no era una víctima esperando que las cosas mejoraran. Era un hombre con un propósito. A la mañana siguiente me desperté temprano. Me puse otro de mis trajes. El azul marino. Me anudé la corbata con cuidado.
Me lustré los zapatos hasta que brillaron. Me peiné el cabello con gomina. Cuando llegué a la oficina, Claudia ya estaba ahí. Todo está listo, dijo. Carlos confirmó que vendrá. Dijo que Patricia lo acompañará. Parece molesto. Preguntó varias veces de qué se trataba. ¿Qué le dijiste? Que era un asunto legal que requería su presencia. Nada más. Perfecto. Elena y Fernando llegarán media hora antes, como pediste. Excelente, Claudia. ¿Puedes hacer algo más por mí? Lo que sea, don Roberto. Cuando Carlos llegue, no lo hagas pasar inmediatamente. Hazlo esperar en recepción. 10 minutos. Quiero que vea las fotografías en las paredes. Los premios. Los reconocimientos. Quiero que empiece a entender antes de que entre a esta oficina. Ella sonrió ligeramente. Entendido. Elena y Fernando llegaron a las 9:30. Los abracé a ambos. Papi, dijo Elena mirando alrededor. ¿Qué es este lugar? Hija mía, es lo que tu padre ha estado construyendo durante los últimos 15 años. Esta es la verdad que he mantenido oculta. Les mostré todo. La oficina, los contratos en las paredes, los estados financieros, las fotografías de las plantas de reciclaje, los premios de la industria, los reconocimientos del gobierno. Fernando estaba en shock. Elena lloraba. Papá, susurró ella. Todo este tiempo, tú eras... Era exactamente quien siempre he sido, terminé. Un pepenador. Pero un pepenador que convirtió basura en un imperio. Un pepenador que empleaba a 200 familias. Un pepenador que generaba millones en ingresos cada año. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó Fernando. Porque quería que me amaran por quien soy, no por lo que tengo. Pero me equivoqué. Debí habérselos dicho, especialmente a Carlos. Carlos, repitió Elena. Oh Dios. Cuando vea esto, va a entender lo que perdió, dije. Va a entender el error que cometió. El intercomunicador sonó. Era Claudia, don Roberto. Carlos y Patricia acaban de llegar. Hazlos esperar 10 minutos, luego hazlos pasar. Me senté en mi silla. Elena y Fernando se sentaron en las sillas frente a mi escritorio. Ricardo Solís, que había llegado minutos antes, se paró junto a la ventana. Y esperamos. Esperamos a que Carlos entrara y su mundo se derrumbara. Esperamos a que la verdad finalmente saliera a la luz. Esperamos a que la justicia finalmente se hiciera realidad. La puerta se abrió y Carlos entró. Patricia venía detrás de él. Pude ver la confusión en sus rostros cuando vieron la oficina. Cuando vieron a Elena y Fernando ya sentados. Cuando vieron al abogado de pie junto a la ventana. Cuando finalmente me vieron a mí sentado detrás del escritorio de caoba, vestido con un traje que probablemente costaba más que todo su guardarropa combinado. Papá, dijo Carlos deteniéndose abruptamente. ¿Qué es esto? Siéntense, dije simplemente. No entiendo. Dijo Patricia, sus ojos recorriendo la oficina, notando cada detalle costoso. ¿Qué hacemos aquí? ¿De quién es esta oficina? Es mía, respondí. Siéntense, por favor. Se sentaron lentamente, todavía confundidos. Carlos miraba a sus hermanos buscando respuestas, pero Elena y Fernando mantenían sus ojos fijos en mí. Carlos, Patricia, los llamé aquí hoy porque hay cosas que necesitan saber. Cosas que he mantenido en secreto durante demasiado tiempo. ¿Qué cosas?, preguntó Carlos. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver la ciudad completa. Mi ciudad. La ciudad donde había llegado con 20 pesos y un sueño. Durante 40 años comencé, me han conocido como pepenador, como recolector de basura. Y es verdad, eso es lo que hago. Eso es lo que soy. Pero no es todo lo que soy. Me volteé para mirarlos directamente. Hace 15 años tu madre y yo tuvimos una visión. Vimos que la basura no era solo basura. Era oportunidad, era negocio. Así que con nuestros ahorros, con cada peso que habíamos guardado, creamos una empresa. Señalé alrededor de la oficina, esta empresa. Recyclo-Mex. Empezamos con una báscula y un terreno rentado. Hoy procesamos 500 toneladas de material reciclable cada semana. Empleamos a 200 personas. Tenemos contratos con las embotelladoras más grandes del país. La empresa está valuada en 80 millones de pesos. El silencio era absoluto. Patricia había palidecido. Carlos tenía la boca abierta,
Pero seguí trabajando en las calles, continué. Seguí recogiendo basura con mi carrito y mi gancho. Porque no quería olvidar de dónde venía. Porque ese trabajo me dio todo. Y porque quería que mis hijos me amaran por quien era, no por lo que tenía. Carlos dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Todo este tiempo estuve construyendo algo grande. Algo que planeaba dejarles a ustedes tres. Algo que aseguraría el futuro de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Planeaba, repitió Elena suavemente. Ya no. Miré directamente a Carlos. El domingo pasado, en tu cumpleaños, me llamaste pepenador mugroso. Tu esposa insinuó que yo era un ladrón. Me pediste que dejara de visitarte porque era una vergüenza para ti. Y lo peor de todo, no me defendiste cuando era necesario. Papá, yo todavía no termino. Ayer llamé a mi abogado Ricardo Solís, quien está aquí presente como testigo. Cambié mi testamento. Completamente. Ricardo dio un paso adelante sosteniendo una carpeta. Carlos, bajo el testamento anterior, heredabas el 40% de las acciones de Reciclomex, además de otros activos. Bajo el nuevo testamento firmado ayer y completamente legal, heredas exactamente nada. La cara de Carlos se descompuso. Patricia se puso de pie de un salto. «No pueden hacer esto», gritó. «Es su hijo, tiene derecho». «No tiene derecho a nada», dije fríamente. «Yo construí esto. Yo decido qué hacer con ello. Y decidí que un hijo que se avergüenza de su padre no merece los frutos del trabajo de ese padre». Carlos finalmente encontró su voz. «Papá cometió un error. Lo sé. Pero no puedes hacer esto. No puedo, observa. El 40% que era tuyo ahora se divide entre Elena Fernando y la Fundación María Mendoza para la Educación de Niños de Escasos Recursos. Una fundación que lleva el nombre de tu madre, quien nunca se avergonzó de ser esposa de un pepenador». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carlos. «Lo siento», susurró. «Papá, lo siento tanto. ¿Lo sientes porque cometiste un error? ¿O lo sientes porque descubriste lo que perdiste? Ambas cosas. Dios mío, ambas cosas. Fui un idiota completo». Patricia tenía razón. Patricia me miró con odio puro. Yo tenía razón. ¿En qué exactamente tenía razón? En que yo estaba dejando que mi vergüenza y mi orgullo destruyeran lo más importante. Mi familia. Mi padre. «Eso no es lo que dije», comenzó Patricia. «Basta», gritó Carlos, volteándose hacia ella. «Basta, Patricia. Durante 5 años has estado envenenándome contra mi padre. Comentarios pequeños. Insinuación. ¿No te da vergüenza? ¿Qué van a pensar mis padres? No puedes llevar a un pepenador a la cena con mis jefes. Yo solo quería lo mejor para ti», se defendió ella. «No. Querías lo mejor para ti. Querías un esposo con un padre presentable. Un padre que pudieras presumir en tus círculos sociales. Y yo fui suficientemente débil para escucharte». Se volvió hacia mí. «Papá, tienes razón. Mereces esto. Mereces castigarme. Pero por favor, dame una oportunidad de arreglarlo. Por favor». Miré a mi hijo. Vi las lágrimas. Vi el arrepentimiento. Pero también vi 5 años de humillaciones. Vi cada comentario cruel. Vi cada momento en que eligió a Patricia sobre mí. Carlos, la confianza es como el cristal. Una vez rota, nunca es la misma. Puedes pegarla, puedes repararla, pero siempre verás las grietas. Lo sé. Lo acepto. Haré lo que sea necesario, incluso divorciarte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia me miraba con odio. Carlos miraba al suelo. «Papá, eso es», contesta la pregunta. «Si tuvieras que elegir entre tu esposa y tu dignidad, ¿qué elegirías?» Carlos levantó la vista. Miró a Patricia, luego me miró a mí. «No voy a divorciarme», dijo finalmente. «Es mi esposa, la madre de mis hijos. Pero voy a poner límites. Límites claros. Y si no puede respetarte, entonces tendrá que irse. Porque ya elegí una vez mal y no volveré a hacerlo». Patricia se puso de pie. «No voy a quedarme a escuchar esto», dijo. «Carlos, nos vamos». «Siéntate», dijo Carlos sin mirarla. «¿Qué?» «Dije que te sientes. O vete tú sola. Pero yo me quedo hasta que mi padre termine de hablar». Fue un pequeño acto de rebeldía.
pero fue algo. Fue un comienzo. Patricia se quedó de pie por un momento, luego temblando de rabia se sentó. Me senté de nuevo en mi silla y miré a mis 3 hijos. Elena con lágrimas en los ojos. Fernando con una expresión de alivio. Carlos con la cara destruida, pero los ojos finalmente abiertos. El testamento permanece como está, dije. No voy a cambiarlo hoy. Tal vez no lo cambie nunca. Pero tal vez con tiempo y con acciones, no solo palabras, puedas empezar a reconstruir lo que destruiste. Haré lo que sea, prometió Carlos. Entonces empieza por algo simple. Levántate cada domingo y ven conmigo a las calles. Recoge basura conmigo. Ponte guantes y carga un gancho y mira el mundo desde donde yo lo veo. Hazlo durante 6 meses y después hablaremos. Lo haré. Y Patricia me dirigí hacia ella. Tú también. Yo casi gritó. Sí, tú. Si vas a ser parte de esta familia, necesitas entender de dónde venimos. Necesitas aprender humildad. Necesitas ver que la dignidad no viene de un título o de una cuenta bancaria. Viene del trabajo honesto y del respeto. No voy a recoger basura, dijo con desprecio. Entonces tampoco vendrás a las cenas familiares, ni a las navidades, ni a los cumpleaños. Porque esta familia se construyó sobre sacrificio y trabajo duro. Y si no puedes respetar eso, no eres bienvenida. Carlos miró a su esposa. Tú decides, le dijo. Patricia nos miró a todos con odio, luego se puso de pie y salió de la oficina azotando la puerta. Carlos no la siguió. Se quedó sentado con la cabeza entre las manos. Lo siento, papá, lo siento tanto. Las palabras son fáciles, Carlos. Son las acciones las que cuentan, lo sé. Y te demostraré. Te lo juro por la memoria de mamá, te demostraré que puedo cambiar. Han pasado 6 meses desde ese día. 6 meses que han cambiado mi vida de maneras que nunca imaginé. Carlos cumplió su promesa. Cada domingo sin falta está en mi departamento a las 6 de la mañana. Nos ponemos nuestra ropa de trabajo y salimos a las calles juntos. Al principio era doloroso ver sus manos sin callos, su espalda no acostumbrada al trabajo. Verlo luchar con algo que para mí era natural, pero no se rindió. Semana tras semana siguió viniendo. Y poco a poco empezó a entender. Entendió por qué hago lo que hago. Entendió la dignidad del trabajo honesto. Entendió que no hay vergüenza en ganarse la vida con las manos. Patricia no volvió. Se divorciaron hace 3 meses. Fue doloroso para Carlos, especialmente por los niños. Pero él dice que fue necesario. Que no podía seguir casado con alguien que no respetaba sus raíces. Elena y Fernando han estado increíbles. Elena está aprendiendo el negocio. Viene a la oficina 2 veces por semana. Dice que quiere continuar mi legado cuando ya no esté. Fernando finalmente renunció a su trabajo en el gobierno y abrió su propia firma de contabilidad. Le di el capital inicial, pero él está haciendo que funcione con su propio esfuerzo. Reciclomex sigue creciendo. Acabamos de abrir una segunda planta en Guadalajara. Estamos en negociaciones para contratos en Monterrey. La Fundación María Mendoza ha dado becas a 50 niños este año. Y yo sigo siendo pepenador. Sigo saliendo a las calles cada mañana. Porque ese trabajo me define, me recuerda quién soy y de dónde vengo. Y ahora con Carlos a mi lado es diferente. Mejor. Como debió ser siempre. Aprendí algo importante en estos meses. Aprendí que la dignidad no tiene precio. Que el respeto no se mendiga, se gana. Que el amor verdadero no se avergüenza. Y que a veces para enseñar una lección tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Mi consejo para ti, para cualquiera que esté escuchando esto, es simple: protege tu dignidad. Siempre. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te haga sentir menos por el trabajo honesto que haces. No importa si recoges basura, limpias casas o barres calles. Si lo haces con honestidad y orgullo, eres tan valioso como cualquier doctor, abogado o ingeniero. Haz un testamento claro. Trabaja con un abogado de confianza que no esté involucrado con tu familia. Protege lo que has construido. Y sobre todo recuerda que el amor se mide en respeto, no en herencia. La dignidad no tiene edad. Y el respeto no es opcional. Es un derecho que todos merecemos, sin importar qué hacemos para vivir.
Si mi historia te tocó el corazón, déjame un comentario. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Has vivido algo similar? No estás solo. Hay miles de nosotros padres que trabajamos duro, que sacrificamos todo, y que a veces somos vistos como menos por nuestros propios hijos. Comparte mi historia con alguien que lo necesite escuchar. Con ese padre que trabaja en la construcción. Con esa madre que limpia casas. Con ese abuelo que vende en la calle. Diles que su trabajo es digno. Que ellos son dignos. Y recuerda, siempre no es el trabajo lo que te define. Es cómo lo haces. Es la integridad que pones en cada tarea. Es el amor que hay detrás de cada sacrificio. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mi historia. Espero que te lleves algo de ella. Espero que la próxima vez que veas a un pepenador, a un barrendero, a cualquier persona trabajando honestamente para alimentar a su familia, lo veas con respeto. Con dignidad. Porque todos merecemos eso. Un abrazo fuerte desde la Ciudad de México. Roberto Mendoza, 63 años, pepenador, y orgulloso de serlo.